empezar con psicodiagnóstico. ¿Y qué es el psicodiagnóstico, verdad? ¿Para qué es que nos sirve el psicodiagnóstico? Dice que es un proceso que tiene por objetivo principal la definición de un diagnóstico del estado de salud mental de la persona consultante y resulta fundamental para orientar un tratamiento adecuado. Para nosotros necesitamos llegar a un diagnóstico para poder dar tratamiento psicológico a una persona, evaluar su estado mental. Recordemos que utilizamos para esto, pues utilizamos diferentes herramientas como la entrevista, la evaluación del estado mental, y poder llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Que este diagnóstico pues prácticamente lo sacamos, ¿verdad? Del DSM-5, cuando nosotros ya tenemos toda la historia clínica del paciente, sacamos el diagnóstico del DSM-5, ¿verdad? Para poder cumplir con un diagnóstico, por ejemplo, con una depresión, con un trastorno bipolar o una esquizofrenia, debe de cumplir con todos los criterios que me pide a mí el DSM-5, ¿verdad? Para que pueda ser diagnosticado con X trastorno. Si de 10, digamos, de 10 criterios que tiene, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo la depresión, ¿verdad? Pero me pide el DSM-5 me pide que por lo menos debe de cumplir con 7 criterios de los que pide el DSM-5, ¿verdad? Pero si de esos 7 criterios mi paciente solo cumple con 5 criterios, entonces yo no lo puedo diagnosticar, ¿verdad? Porque no cumple con todos los criterios que el DSM-5 me solicita que debe de cumplir para ser diagnosticado con una depresión o con cualquier otro trastorno, ¿verdad? Los criterios van a depender siempre, no siempre son los mismos, para algunos son más, para otros trastornos son menos, ¿verdad? Entonces eso pues varía, ¿verdad? Entonces ustedes lo van a ir conociendo también poco a poco conforme vayan conociendo el DSM-5, ¿verdad? Son diferentes el número de criterios que pide para algunos trastornos. La entrevista clínica es la primera y más importante herramienta dentro de un proceso psicodiagnóstico, ¿verdad? Recordemos que acá en la entrevista clínica pues nosotros recabamos toda la información del paciente, ¿verdad? Todos los síntomas que puede estar presentando el paciente, cuál es el motivo de consulta principal, ¿verdad? Síntomas, signos, el tiempo que lleva de estarse sintiendo con ese malestar. Entonces la entrevista clínica pues es una de las herramientas principales y pues más importantes, donde recabamos toda la información que nosotros necesitamos, antecedentes personales, familiares, psiquiátricos, ¿verdad? Esta información nos sirve a nosotros para poder después sacar un psicodiagnóstico, ¿verdad? Porque vamos a ver los antecedentes, vamos a ver síntomas, signos, vamos a ver cuál ha sido la evolución del paciente, cuál es el curso del paciente. Entonces toda esta información que se recaba en la información de la historia clínica nos va a ayudar más adelante. Esta etapa también dice que brinda al profesional un conocimiento global de la persona consultante. Para esto resulta esencial el discurso del propio paciente sobre sí mismo y respecto de lo que está sucediendo. Recordemos que pues toda la información que nosotros obtenemos es por parte del paciente, ¿verdad? Cuál es su estado de ánimo, cómo se siente. Aparte de eso, de lo que el paciente nos refiere, de cómo se siente, nosotros tenemos que ser muy observadores también en la conducta del paciente. Ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Cómo el paciente, cuando llega a la clínica, su aspecto físico, sus gestos faciales, cuando se le pregunta algo, todo este tipo de cositas nosotros podemos observar en el paciente, ¿verdad? Desde cómo camina, desde cómo me da la mano cuando entra a la clínica, ¿verdad? Qué tanta fuerza pueda darme la mano cuando llega a la clínica, cuando lo saludo, ¿verdad? Entonces todos estos aspectos nos ayudan a nosotros también, ¿verdad? Para ir conformando la historia clínica. ¿Para qué sirve? Dice que nos proporciona la información clara y profunda que de manera cotidiana no se obtiene fácilmente. Para seleccionar las técnicas, perdón, me faltó una, las técnicas que considera adecuadas según lo que se debe investigar: inteligencia, personalidad, daño psíquico, competencias, déficit, etcétera. ¿Qué quiere decir? Yo voy a seleccionar algunas herramientas
que me van a ser útiles a mí, ¿verdad? Para poder llegar y tener un diagnóstico que sea certero, ¿verdad? Si yo voy a evaluar a la persona con relación, por ejemplo, a evaluar su coeficiente intelectual, entonces voy a buscar una prueba, ¿verdad?, que me ayude a evaluar el coeficiente intelectual de la persona, ¿verdad? O si voy a evaluar algunos aspectos de personalidad, pues voy a buscar una prueba que se me adecue y que evalúe lo que yo pretendo medir, ¿verdad? Que al final estas herramientas que utilizamos nos ayudan para confirmar un diagnóstico, ¿verdad? Esto es parte de las herramientas que nos pueden ayudar para confirmar un diagnóstico. Recordemos al inicio del semestre, creo que lo mencionamos, a veces la gente cree que el psicólogo clínico lo que hace es solo aplicar pruebas y pruebas, ¿verdad? Y que en base a esas pruebas uno saca un diagnóstico. Pues no es así. Claro que utilizamos pruebas cuando las requerimos y cuando queremos confirmar, ¿verdad? Que nos ayude a confirmar nuestra hipótesis o nuestro diagnóstico, ¿verdad? Y por último también dice que evalúa la funcionalidad y gravedad de un paciente. ¿Qué quiere decir? Evalúa la funcionalidad del paciente, la funcionalidad. Cuando decimos que un paciente es funcional, ¿verdad? Funcional porque es una persona funcional en la parte social, laboral, familiar, ¿verdad? Es aquella persona que también, pues, de alguna forma aporta a la sociedad, ¿verdad? Cuando es disfuncional es porque no se adapta al ámbito laboral, tiene problemas familiares, ¿verdad? O abandono de trabajo, en fin. Acá yo les puse entre paréntesis el WODAS, ¿verdad? El WODAS es como una evaluación del estado mental, pero realmente pues surgió con relación a que se decía que la evaluación del estado mental era como muy subjetiva, ¿verdad?, cuando uno la hace. Entonces, pues esta evaluación del WODAS es autoaplicable, ¿verdad? Entonces es el paciente quien se autoevalúa, ¿verdad? Bien, ya más adelante lo vamos a ver cómo es que está integrado el WODAS, ¿verdad? Entonces esta evaluación nos va a dar un porcentaje, ¿verdad?, que nos indica qué tan funcional puede ser es el paciente en la actualidad, ¿verdad? Qué tan funcional es. Acá hay un poquito, esto lo vamos a ver solo así para que ustedes lo tengan ahí, ¿verdad? Porque sí, la clase que les doy es un poquito más extensa, ¿verdad? Pero esto es un poquito con relación a la historia del psicodiagnóstico, ¿verdad? Que es una rama de la psicología de gran valor para los diversos fines de evaluación psicológica, clínica, laboral, educacional y social. Desde los textos de la antigüedad aparecen citas en que se diferencian unos hombres de otros, o sea, hay algunas diferencias. Acá les puse yo como una línea de tiempo, ¿verdad?, de cómo ha ido surgiendo el psicodiagnóstico, y es algo que actualmente está en constantes cambios, ¿verdad? Información que se va agregando a cómo ha ido surgiendo esto del psicodiagnóstico desde el siglo XVII, ¿verdad? Por este señor Cabaldo, que es un médico italiano, que publicó un trabajo en el cual describía el método de cómo diagnosticar las características de la personalidad por la escritura, que sin embargo solo alcanzó su mayor difusión en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces acá esto es con relación a algunas personas que se dedican en esta rama de describir la personalidad por medio de la escritura, ¿verdad? Las personas que se dedican a... se me fue el nombre de estas personas que se dedican a rimas o el tipo de letra con el que uno escribe, ¿okay? Luego las pruebas basadas en preguntas sobre vivencias propias y conductas de los sujetos. Sus opiniones y actitudes empezaron a surgir en los años 20, inspirados por el primer cuestionario psicológico creado por Woodward en el año 1917 con el objetivo de diferenciar las reclutas con problemas neuróticos de los psíquicamente sanos, ¿verdad? Y en 1944 ideó un test de inteligencia este señor Wechsler, que incluye subtest verbales, aptitudes verbales, atención y concentración, y subtest manuales, que es coordinación visomotora y organización visual. De Wechsler, pues son también de las pruebas psicométricas
que en la actualidad se utilizan, ¿verdad? Y que son muy, muy buenas y muy completas, son baterías muy completas, ¿verdad? Y en la década de los 30 a los 50, los test y pruebas psicológicos continuaron desarrollándose en los países capitalistas, fundamentalmente en Estados Unidos de América, Gran Bretaña, República Federal Alemana y Francia. Recordemos que pues todo esto del psicodiagnóstico y la psicología clínica pues tuvo más auge, vamos a decir que tuvo más auge a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los que fueron a la guerra, después de haber venido, presentaron algunos problemas psicológicos, algunos trastornos de estrés postraumático. Entonces pues le dieron más importancia a esta parte del psicodiagnóstico, ¿verdad? En la actualidad hacen un proceso de selección de personal, ¿verdad? Que sea indicado, el idóneo, ¿verdad? Y que tenga como un afrontamiento, vamos a decir, alto al estrés, ¿verdad? Que se vive en estos países. No hace mucho, tal vez hará como, no sé si ustedes lo vieron en las noticias, hace como 2 semanas, un joven que mató a una pareja de esposos y a su hijo, ¿verdad? Él acababa de regresar, no acababa, sino que hace 2 años, si no mal recuerdo, acababa de regresar de la guerra, ¿verdad? Y cuando lo detuvieron, porque lograron detenerlo, él dijo que oía voces, ¿verdad? Que le indicaban que los matara, porque eran prácticamente como sus vecinos. Entonces, estas son como las consecuencias, ¿verdad? Pues de ese estrés postraumático que puedan presentar después, ¿verdad? Luego, en Gran Bretaña, se utilizaron los test de origen norteamericano, el cuestionario de personalidad de Eysenck y sus concepciones de personalidad, y el cuestionario de los 16 factores de Cattell, los cuales son utilizados en la actualidad en nuestro país, ¿verdad? Hay algunas versiones más reducidas, ¿verdad? Con relación a estos test de personalidad. Y luego en Cuba se introdujeron los primeros test desde la década de los 30 en la Universidad de Villanueva, donde se impartían cursos de pedagogía y psicología, entre ellos el psicodiagnóstico de Rorschach, y en la década de los 40 el test de apreciación temática, que es el famoso TAT, inventario multifacético de la personalidad, que es el IMP, y el inventario de factores de la personalidad de 16 PF. Y en 1982 se creó el Centro Nacional de Psicodiagnóstico en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, donde se han editado varias pruebas, entre ellas la prueba de Bender y protocolos del WISE-2, que es el test de inteligencia para adultos, y el WISE-C3, que es de inteligencia para niños, Rorschach y RAM. Y en la década de los 80, en la Universidad Central de Las Villas, se elaboraron algunos instrumentos de evaluación psicológica, entre ellos el sistema para la evaluación de los estados emocionales relacionados con el estrés cubanciópata, creado por el doctor Jorge Grau Ábalos. Entonces, digamos, esta es una pequeña línea de tiempo de cómo ha ido surgiendo el psicodiagnóstico, cuáles han sido los aportes que han habido de diferentes profesionales con relación a las pruebas psicométricas, con relación al psicodiagnóstico. Entonces, esa es alguna de las... es una pequeña línea de tiempo con relación al psicodiagnóstico, y pues cada día pues también van surgiendo nuevos aportes, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son los elementos del psicodiagnóstico. Si van teniendo preguntas, por favor, pueden levantar la mano o activar su micrófono o colocarla aquí en el chat. ¿Cuáles son los elementos del psicodiagnóstico? Acá menciona inicialmente antecedentes que son relevantes. ¿Cuáles son los antecedentes relevantes? Acá dice: se anotará en esta parte circunstancias o acontecimientos que se han producido con anterioridad y que han anticipado el trastorno mental o problema conductual. Por ejemplo, problemas psicológicos que haya podido sufrir en el pasado, como un accidente, violencia, etcétera, que puede dar origen
a un trastorno de ansiedad o un estrés postraumático. Entonces, en antecedentes relevantes vamos a anotar cualquier acontecimiento que haya podido provocar o detonar el comportamiento del paciente, ¿verdad? Vamos a anotar en los antecedentes que según mi criterio como clínico es relevante, ¿verdad? Síntomas y signos. Los síntomas y signos, ¿qué es un síntoma? Es todo lo que el paciente refiere que no puede ser observado por el clínico, ¿verdad? Como dolor de cabeza, sensación de desgano, es todo lo que el paciente me refiere, que siente, ¿verdad? Pero que yo no lo puedo observar, yo no puedo decir si es cierto que le duele la cabeza, ¿verdad? O decir si es cierto que le duele el estómago o que está desganado, ¿verdad? Son signos que yo no puedo verlos, ¿verdad? Son síntomas que yo no puedo ver. Luego están los signos, que es todo lo que el clínico puede observar y que puede ser percibido. Por ejemplo, la sudoración excesiva, si estuviera tembloroso, esos son signos que yo puedo ver, ¿verdad? Si me dice que está triste, ¿verdad? Y su semblante, lo expresa, ¿verdad? Su rostro denota que tiene tristeza o que está afligido, ¿verdad? Entonces, esto es parte también de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Los síntomas y signos. Luego habla con relación al curso. Aquí el clínico describe la evolución o desarrollo del trastorno mental que se encuentra bajo atención clínica. Por ejemplo, cuándo empezó el problema, si se fue agravando en el transcurso de los años o si fueron presentándose otros síntomas. El curso es cómo ha ido empeorando, digamos, este malestar emocional que presenta el paciente, ¿verdad? Si ha sido continuo, si de repente solo duró un mes y luego estuvo bien y luego hubo algún suceso que detonara nuevamente que volviera a sentirse deprimido, por poner de ejemplo, ¿verdad? Si hubo algo que detonara, entonces pasó un mes bien, pero luego resulta que tuvo una ruptura amorosa y volvió otra vez a sentirse deprimido, ¿verdad? Es el curso, tener en cuenta cuando hacemos la entrevista, pues prácticamente de aquí sacamos toda esta información que estamos viendo ahorita, ¿verdad? De cuándo empezó, cuándo comenzó a sentirse mal, puede ser que lleve poco tiempo, puede ser que venga de meses atrás o que venga de años atrás y que es una situación que pues no ha resuelto, ¿verdad? Métodos auxiliares de psicoterapia. Acá se incluyen las pruebas psicométricas y los resultados obtenidos en ellas y contribuyen a confirmar el diagnóstico como, por ejemplo, test proyectivos, pruebas de inteligencia, escalas específicas, como por ejemplo si queremos medir ansiedad, depresión, dependencia, etc. Y test de personalidad, entre otras. O sea que aquí cuando hablamos de métodos auxiliares son todos aquellos métodos que nos van a ayudar a nosotros para tener un mejor diagnóstico, ¿verdad? Dentro de estos métodos recordemos que utilizamos también pues la entrevista, la evaluación del estado mental, el WODAS, ¿verdad? Cualquier otra herramienta que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Para poder tener un mejor diagnóstico con nuestro paciente. Luego habla de criterios de inclusión, que es una serie de características, signos y síntomas que debe presentar en un tiempo determinado una persona para que sea diagnosticada con un trastorno específico, es decir, los criterios diagnósticos que aparecen en el DSM-5 y que debe cumplir un individuo son los criterios de inclusión. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a diagnosticar a un paciente con esquizofrenia, debe de cumplir con todos los criterios que me pide el DSM que el paciente debe tener para ser diagnosticado con una esquizofrenia. Entonces, estos son los criterios de inclusión. Vamos a colocar vamos a verificar, que el paciente sí cumple con todos los criterios, aparte de no solo los criterios, cumple con el tiempo que pide el trastorno de esquizofrenia, ¿verdad? Hay un tiempo prudencial en el que el DSM nos pide que debe de cumplir el paciente, ¿verdad? Si, por ejemplo, dice debe de cumplir con un mes de los siguientes criterios, o sea, haber tenido esos síntomas durante un mes, ¿verdad? Recuérdense que esto, como les decía anteriormente,
va a variar, varía en cada trastorno, el tiempo, los criterios varían en cada trastorno, ¿verdad? Entonces, pero tengo que ver que sí en tiempo cumpla los criterios que me está solicitando el DSM, que el paciente debe cumplir para ser diagnosticado con cualquier trastorno. Entonces, esto puede variar según sea el caso. Luego están los criterios de exclusión, que es cuando la persona, aún cumpliendo algunos criterios de inclusión, muestra otras características, signos o síntomas que nos indican que no está presentando un determinado trastorno. Por ejemplo, una persona con un cáncer terminal que cumple criterios de una depresión, o una persona que esté tomando un medicamento y le cause ansiedad. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, a consecuencia de una enfermedad médica, como podría ser un cáncer terminal, esté provocando, por ejemplo, que el paciente tenga delirios, ¿verdad? Entonces, esto es a consecuencia de una enfermedad médica, ¿verdad? O presenta otros síntomas, pero es a consecuencia o efecto secundario de algún medicamento que esté tomando y que provoca ciertos síntomas, ¿verdad? Entonces son criterios de exclusión, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no cumple con todos los criterios. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un cáncer terminal y está en una fase ya terminal, ¿verdad? Y presenta cierto delirio, entonces quiere decir que el delirio que está presentando es a consecuencia de la enfermedad médica. Entonces vamos a descartar que sea por algún trastorno psicótico, que pueda ser alguna esquizofrenia, ¿verdad? Entonces esto va a ser a consecuencia, pues, de una enfermedad médica que es la que está presentando. Luego, en el diagnóstico principal vamos a colocar, dice que es el desorden responsable de la admisión del paciente o el foco de atención, y que el principal responsable de la disfuncionalidad del paciente. ¿Qué quiere decir? El diagnóstico principal va a ser el diagnóstico que yo ya llegué a la conclusión por medio del apoyo que me di con las diferentes herramientas que utilicé para llegar al diagnóstico. Entonces, el diagnóstico principal va a ser el que actualmente está afectando al paciente. Recordemos que el paciente puede tener no solamente un trastorno, sino tener varios, pero cuando se presenta a la clínica debe de tomarse en cuenta cuál es el trastorno que actualmente está provocando esa disfuncionalidad en el paciente, ¿sí? Luego está el diagnóstico secundario. Dice que este trastorno se anota cuando el paciente presenta otras patologías, pero que no causan tanto deterioro o disfuncionalidad como el trastorno principal. Por ejemplo, una persona que esté presentando un trastorno explosivo intermitente, pero que también presenta un trastorno de ansiedad leve, ¿verdad? Entonces, de estos dos, el que actualmente está causando problema, por decirlo así, vamos a poner, por ejemplo, que es el explosivo intermitente, ¿verdad? Pero también padece una ansiedad leve. Entonces, la ansiedad leve es un diagnóstico secundario, ¿verdad? Pero, o sea, presenta dos trastornos, pero el que actualmente está provocando esa disfuncionalidad en el paciente, tanto en el área social, familiar, laboral, es el trastorno explosivo intermitente. Entonces, si vamos claros hasta ahí, si estamos bien hasta ahí. Ok, todo está claro como el agua. Allí vamos, Li. Ok, bueno. Ok. Luego también habla con relación al pronóstico. Al pronóstico también, ¿verdad? Acá, pero habla con la siguiente fase, es el diagnóstico provisional. Dice que este se da cuando no es posible tener una historia adecuada que permita que se cumplan todos los criterios, ¿verdad? Un diagnóstico provisional, entonces colocamos, ¿verdad? Porque no hay suficiente información de parte del paciente para poder llegar a una conclusión y determinar cuál es el diagnóstico del paciente, ¿verdad? Solo vemos por la información que nos da, a veces como vamos a colocarlo, es, por ejemplo, rasgos de personalidad obsesiva compulsiva, pero solamente presenta rasgos. No voy a poner ningún código
del DSM-5, ¿verdad? Porque solamente estoy especificando que nomás tiene ciertos rasgos de personalidad. No tiene un trastorno de personalidad obsesiva compulsiva, sino que solamente tiene rasgos, ¿verdad? Pero esto es provisional porque no tenemos suficiente información por parte del paciente. Entonces, mientras no tengamos la información, y tal vez yo sí considere que es un trastorno obsesivo compulsivo, pero necesitamos tener la información que el paciente nos proporciona para poder diagnosticarlo con un trastorno obsesivo compulsivo. Luego está el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial dice: posible diagnóstico que fue descartado porque no llena los criterios de tiempo, evolución, deterioro, pero que en determinado tiempo podría ser diagnosticado como principal. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos del diagnóstico diferencial, hablamos cuando no cumple con todos los criterios que el DSM-5 me pide, ¿verdad? Por ejemplo, y recordemos que en este caso el diagnóstico diferencial, digamos, podemos tener a un paciente que presenta, por ejemplo, un trastorno de personalidad antisocial, ¿verdad? Pero también cumple con ciertos rasgos del trastorno de personalidad límite. Entonces, estos dos son muy parecidos, es una línea muy delgadita la que los diferencia, vamos a decir, y en la que nos podemos llegar a confundir cuando diagnosticamos a un paciente, ¿verdad? Entonces, recordemos, en el caso de un trastorno de personalidad antisocial, la persona exterioriza toda esa ira que maneja, ¿verdad? Viola las reglas, las normas que están establecidas en una sociedad, ¿verdad? Y en el trastorno límite de la personalidad, toda esa agresión lo interioriza, ¿verdad? Es hacia él mismo. En el caso antisocial es que lo exterioriza, en el límite lo interioriza, ¿verdad? Se autoagrede físicamente, tiene relaciones sexuales con riesgo, ¿verdad? Entonces hay varios aspectos que son muy parecidos, o criterios que son muy parecidos entre el antisocial y el límite, ¿verdad? Entonces aquí tengo que tener mucho ojo, vamos a decir, ¿verdad? Para cuando voy a diagnosticarlo. Entonces tiene rasgos de límite también, pero cuando ya veo yo todos los criterios que me pide el DSM-5, en el caso del trastorno antisocial de la personalidad, veo que cumple con todos los criterios del DSM-5, ¿verdad? Entonces mi diagnóstico principal va a ser trastorno de personalidad antisocial. Y como diagnóstico diferencial, o sea, diferencial porque yo ya comparé, ya vi cuáles son los criterios diagnósticos que me pide el DSM-5 con el trastorno límite. Tiene algunos, pero no cumple con todos los criterios. Entonces voy a colocar diagnóstico diferencial, trastorno de personalidad límite. O sea que nosotros como psicólogos y ustedes como futuros psicólogos clínicos deben de saber que cuando hablamos de un diagnóstico diferencial, vemos en el psicodiagnóstico y vemos diagnóstico diferencial, X trastorno quiere decir que no cumplió con todos los criterios para ser diagnosticado con tal trastorno. Y luego está, Y luego por último está el pronóstico, ¿verdad? Que es el juicio de un profesional de la salud sobre los cambios que pueden producirse en el curso de una patología. El pronóstico anticipa su posible duración o gravedad, de acuerdo a los síntomas que se evidencian en el paciente. Depende del tipo de trastorno, factores de riesgo, ambiente familiar, nivel socioeconómico o medio social, ¿verdad? El pronóstico va a depender de cómo es la interacción en estos ámbitos que anteriormente mencionamos. Entonces va a ser el pronóstico del paciente, ¿verdad? Pronóstico porque aquí habla con relación al tipo de trastorno, factores de riesgo, ¿verdad? El ambiente familiar, ¿verdad? Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando trabajamos con niños o con adolescentes. Trabajamos con los niños y a veces el cambio sí se da en los niños, pero al final pues regresan a la casa y a veces los padres no ponen como de su parte y al final es un trabajo que debe ser no solo con el niño, sino también con los padres, ¿verdad? Entonces, por eso es que menciona acá que hay que también tener en cuenta como ese aspecto familiar. En el socioeconómico, recordemos también que es un factor importante, y el medio social, ¿verdad? Que también es bien influyente en los individuos.
Estos son como los elementos del psicodiagnóstico. Y habla acá también con relación a la comorbilidad, también conocida como morbilidad asociada. ¿Qué quiere decir? Es un término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro. La comorbilidad también implica que hay una interacción entre las dos enfermedades que puede empeorar la evolución de ambas. Por ejemplo, cerca de la mitad de quienes sufren una enfermedad mental también sufrirán de algún trastorno por consumo de drogas en algún momento de su vida. Entonces, ¿verdad? Aparte de que tienen, pues presentan algún trastorno específico, tienden regularmente a tener o presentar consumo de algún tipo de droga, ¿verdad? Que definitivamente esto va a empeorar definitivamente el caso del paciente. Entonces, esto es en relación a la comorbilidad. Bueno, no sé si tienen dudas hasta acá. Linda, buenos días. Tengo una duda bueno, no sé si la logro estructurar bien, pero al momento de hacer un psicodiagnóstico, ya como profesional de psicología, así como ustedes, se hace escrito, así como hacemos el examen mental. O ustedes, pues, ¿cómo es la práctica? Sí, mire, al final el psicodiagnóstico, cuando usted se refiere a estricto, ¿a qué se refiere? Así como que uno va poniendo permítame, digo, así como los criterios de inclusión, el curso, métodos, o sea, sí, como el... Sí. Digamos que básicamente, el psicodiagnóstico va a ser como el resumen de todo lo que usted ya hizo previamente, de la historia clínica, de la entrevista clínica, de la historia clínica, de la evaluación del estado mental, ¿verdad? Es como el resumen de todo lo que usted anteriormente ya hizo. Y acá básicamente pues va a ser hacer todo esto del psicodiagnóstico y cuál va a ser el plan de tratamiento que usted va a utilizar, ¿verdad? Para trabajar con su paciente. Ok. Sé que son como el paso a paso y ya luego pues dan un detalle y el tratamiento y todo. Exactamente. Gracias. Bien, bueno. Ok, entonces vamos a ver ahorita con relación al DSM-5, ¿verdad? Y cuál es la forma en que se diagnostica con base al DSM-5. No sé si ustedes en semiología vieron esa parte de cómo se diagnostica con el DSM-5. Yo no, licenciada. Ok, ¿y los demás? Yo recuerdo que sí, pero para ser sincero no me recuerdo mucho. Ok. Sería bueno una repasada. Ok, bueno, vamos a verlo así a grandes rasgos, porque prácticamente pues esta parte del psicodiagnóstico, pues con eso terminamos y cerramos el módulo 2, ¿verdad? Entonces por eso es que lo agregué acá para que lo veamos y pues para refrescarles un poquito lo que vieron en semiología. Probablemente, yo creo que esto, si no estoy mal, lo vieron el año pasado, ¿verdad? Entonces pues vamos a ver con relación acá ¿cómo se llama? A la evaluación que se hace, el diagnóstico que se hace con base al DSM-5. Ok. Bueno, algunas diferencias que hay en el DSM-4 y el DSM-5, que creo que por ahí se los mencioné no hace mucho, ¿verdad? Que el manual actualmente pues, se divide en 3 secciones, que son los cambios generales en el diagnóstico, trastornos con criterios y la escala de gravedad de WODAS, ¿verdad? Que es como actualmente está el DSM-5. Generalidades que cambiaron
en el DSM-5 comparado con el DSM-4 es que el DSM-5 cambió de número romano por numeral. Anteriormente era pues DSM-4 en número romano. Uso de otro trastorno especificado, trastornos no especificados y aumento de especificadores. Los dos primeros se utilizan cuando no se cumplen criterios. Más adelante vamos a ver esto, de a qué nos referimos cuando hablamos de trastorno especificado y no especificado. Más adelantito yo les voy a hablar de esto. Eliminación de criterios multiaxial de 5 a 3, que quiere decir, anteriormente esta evaluación que hacíamos de diagnóstico en el DSM-4 se llamaba evaluación multiaxial y que era pues por medio del eje 1, el eje 2, el eje 3, 4 y 5. En el eje 1 teníamos todos los trastornos que fueran de atención primaria, todos los trastornos clínicos, ¿verdad? Se colocaban acá, ¿verdad? Y en el eje 2 se colocaban, que en ese momento pues era retraso mental como se llamaba, ¿verdad? Y los trastornos de personalidad. Estos dos eran los únicos que iban en el eje 2, de ahí todos los trastornos que aparecen en el DSM pues se colocaban en el eje 1. Y de ahí todos los demás pues eran estos dos grupos de retraso mental y trastornos de personalidad iban en el eje 2. Y en el eje 3 iban todas las enfermedades médicas que el paciente pudiera estar presentando, ¿verdad? En el eje 4, se llamaba apoyo del grupo primario, ¿verdad? Cuando hablamos de grupo primario era el apoyo que el paciente podía recibir por parte de la familia, ¿verdad? Si la familia lo apoyaba en llevarlo a una entrevista con el psicólogo, esa funcionalidad, ¿verdad?, que tenía tanto social, familiar y laboral. Y en el eje 5 era la evaluación global del paciente, ¿verdad?, la funcionalidad del paciente dentro de los diferentes ámbitos que anteriormente mencionaba, social, familiar y laboral, ¿verdad? Entonces esto nos determinaba la funcionalidad del paciente. Actualmente esto también cambió. Y ahora tenemos dentro del diagnóstico que se realiza con el DSM-5 es primero, segundo y tercero. Entonces acá vamos a irlos desglosando qué es lo que se ve en cada uno. Acá, digamos, por ejemplo, en el 1 vamos a colocar todos los trastornos que el paciente pueda presentar. O sea, recordemos que el paciente puede tener no solo un trastorno, sino varios, y los vamos a poner conforme, digamos, a cuál es el que presenta o el que actualmente está causando algún problema en el paciente, ¿verdad? Si tiene 5 trastornos, ¿cuál de esos 5, según mi criterio, es el que está presentando, el que está causando problemas en el paciente, ya sean problemas psicológicos, conductuales? ¿Cuál es el que está causando problemas? Acá abajo dice, si fuera diagnóstico por enfermedad, el primero será médico. O sea, si presenta algún problema, alguna enfermedad terminal, algún problema, digamos, de delirio, pero esa consecuencia de una enfermedad médica, en este caso, el primer diagnóstico será el médico. Y luego, los que yo considere según que están presentando o causando algún problema en mi paciente. Entonces lo voy a poner. Entonces primero hacer primero, cuando hablamos de primero acá, cuando colocamos el diagnóstico, solo ponemos 1, ¿verdad? Pero mis trastornos al lado derecho, y no voy a colocar número, puedo colocar alguna flechita, algún asterisco, no sé, pero no los voy a enumerar, solamente los voy a colocar conforme considere yo que el primer trastorno que coloque vaya a ser pues el que actualmente está causando problemas, y si hubiera algún problema médico, pues el primero va a ser el médico, y luego todos los trastornos que yo considere que mi paciente tiene, y conforme, digamos, el grado en que esté afectando a mi paciente. Luego, reorganización de capítulos. Aquí hay una aplicación de BODAS, que es la clasificación de funcionamiento, discapacidad y salud, para que el eje 5 sea más certero y no al ojo o juicio del clínico, que es lo que les digo acá anteriormente, pues aquí había una evaluación
del eje 5, que era la evaluación global que nosotros hacíamos del paciente, y evaluábamos su funcionalidad en estos diferentes ámbitos. Entonces se colocaba de 0 a 100, ¿verdad? De 0 a 10, de 10 a 20. Mientras más bajo era el porcentaje o el punteo, indicaba que era menos funcional el paciente. Mientras más alto era la calificación o el puntaje, me indicaba a mí que el paciente pues era una persona funcional, ¿verdad? Pero entonces esto también lo cambiaron en el DSM-5 actual, ¿verdad? Para que no fuera tan subjetivo, ¿verdad? Y sino que entonces en lugar de esto ahora se aplica el WODAS, y el WODAS es autoaplicable, es el paciente quien se da una calificación a sí mismo, ¿verdad? Según las preguntas y según cómo se siente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces acá está lo que les decía, en el WODAS, pues actualmente es, mientras más alto es el porcentaje acá, en el WODAS hay más gravedad. O sea, el paciente es disfuncional en los diferentes ámbitos, ¿verdad? Y mientras más bajos sean los porcentajes que salgan de la evaluación del WODAS, pues el paciente es funcional. Luego, pues en la evaluación global del DSM-4, pues mientras más alto era, como les acabo de decir, mientras más alto era el porcentaje, el paciente era más disfuncional, y mientras más bajos era, pues el paciente era más funcional en los diferentes ámbitos. Luego acá cada capítulo de trastornos presenta, esto no lo tenía el DSM-4 en todos, no todo, digamos, diagnóstico, comorbidez, riesgos, consecuencias, ¿verdad? Son cosas que cambiaron en el DSM-5. El DSM-5 tiene mayor semejanza con el CIE-10, se incorporan trastornos de la infancia a los de adultos. Anteriormente en el DSM-4 los trastornos de la infancia estaban separados de los de adultos. Actualmente eso ya no está, ¿verdad? Esa parte se quitó y se incorporaron los trastornos de la infancia también a los de adultos. Entonces ya no hay una división en relación. ¿Para qué se utilizan? Otro trastorno especificado. Cuando hablamos de un trastorno especificado, dice para comunicar la razón específica por la que no se cumplen los criterios de ninguna categoría, dando una razón específica. Acá está el ejemplo. Por ejemplo, paciente con síntomas depresivos significativos que duran 4 semanas, su sintomatología no alcanza el umbral del episodio depresivo mayor. Entonces, anotaría otro trastorno depresivo especificado, episodio depresivo con síntomas insuficientes. Esto yo lo pondría porque no cumple con todos los criterios. Si se dan cuenta, acá dice otro trastorno especificado, que quiere decir que yo voy a especificar porque es que yo no lo diagnostiqué como un trastorno depresivo mayor, por decirlo, ¿verdad? Pero entonces yo quiero especificar cuál fue la razón por la cual yo no lo diagnostiqué como un trastorno depresivo mayor, ¿verdad? Entonces yo voy a anotar otro trastorno depresivo especificado, episodio depresivo con síntomas insuficientes. Eso es si yo quiero especificar la razón por la cual no lo voy a diagnosticar como un trastorno depresivo. Trastorno no especificado. Si el clínico decide no especificar la razón por la que no se cumplen los criterios, anotaría trastorno depresivo no especificado. Entonces yo no voy a decir la razón por la cual no lo especifique. Aquí simplemente voy a colocar trastorno depresivo no especificado. Perdón, esto ya va a quedar a criterio del clínico. Si quiere especificarlo, si no quiere especificarlo, ya es a criterio de uno, ¿verdad? En los casos anteriores, será decisión del clínico cuál utilizar, ¿verdad? Acá queda a criterio de ustedes en el futuro, de si quieren especificar o no. Ok. A ver, hasta aquí creo que no les puse, pero aquí, de verdad es que esta no les expliqué la de aquí. En el 2, en la evaluación, ¿dónde está Dios? No, espérenme, denme un segundito. Sí,
Aquí en el 2 ya no les expliqué, digamos en el 1 que van todos los trastornos, en el 2 va a ir el WODAS, ¿verdad? En el 2 va a ir el WODAS. Para el WODAS van a ir los resultados del WODAS, tanto cuantitativos como cualitativos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces acá, evaluación diagnóstica. ¿Cuál es la evaluación diagnóstica que se hace con el DSM-5? Colocamos en el 1, trastornos mentales, trastornos de personalidad. Acá, como estaba antes, ¿verdad? Que antes en el DSM-4 era retraso mental, ahora es deficiencia intelectual, ¿verdad? Y enfermedades médicas, ¿verdad? Recordemos siempre que hay una enfermedad médica que esté provocando algún trastorno, nuestro primer diagnóstico va a ser la enfermedad médica, ¿sí? En el 2 vamos a colocar el WODAS. Ahí les puse yo la página en la que aparece en el DSM-5 el WODAS. Ustedes pueden ver el WODAS, está en su DSM-5. Al inicio del semestre también les compartí el DSM-5 digital, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan también. Entonces ahí vamos a colocar el WODAS, los resultados tanto cuantitativos como cualitativos, ¿verdad? Más adelantito lo vamos a ver así a grandes rasgos. Y en el 3 dice otras condiciones que puedan ser objeto de atención clínica. Acá aparece en la página 715 y aparecen otras condiciones que pueden ser objeto de atención clínica. Esto no aparecía antes en el DSM-5, ¿verdad? Aquí habla con relación hasta el maltrato hacia los niños, el abuso físico, psicológico, sexual en los niños. Entonces aparecen otras condiciones que pueden ser objeto de atención clínica. Y entonces ahí les aparece la página donde aparecen todos estas condiciones que también se deben de agregar. O sea, cuando hablamos de esas condiciones que dicen en el 3, yo voy a agregar negligencia. Por ejemplo, aparece negligencia por parte de los padres con relación a un niño, ¿verdad? En su trato, en el cuidado que le dan a los niños. Entonces yo lo voy a colocar y aparece un código en el DSM-5 que debo colocar, ¿verdad? Según sea el caso. Entonces, realmente el diagnóstico que actualmente se hace con el DSM-5, pues es más práctico, es más fácil que cuando hacíamos un diagnóstico con el DSM-4. Era un poquito más complicado. A cambio, actualmente yo creo y pienso que es un poquito más fácil y práctico, ¿verdad? Entonces, acá está el WODAS. ¿Qué es lo que evalúa el WODAS? Dice que evalúa el funcionamiento y discapacidad en 6 áreas de la vida, que son comprensión y comunicación, capacidad para moverse a su alrededor o entorno, cuidado personal, capacidad de relacionarse con otras personas, actividades de la vida diaria, participación social. Estas son las áreas que evalúa el WODAS y cada área tiene una cierta cantidad de ítems que el paciente va a contestar y que va a dar un valor numérico según cómo se siente el paciente. Ahorita lo vamos a ver. En cuanto al WODAS, se deben colocar los 6 resultados en la evaluación diagnóstica. Colocamos los 6 resultados en la evaluación diagnóstica, ¿verdad? Colocamos el nombre de cada área, por ejemplo, comprensión y comunicación, y vamos a colocar, por ejemplo, sacó 68, sí, digamos que sacó 68%, colocamos 68% y eso nos indica, según el WODAS, es que mientras más alto esté, ¿qué dijimos que era? Es disfuncional, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el 68% y esa es la valoración cuantitativa. Entonces vamos a colocar una valoración cualitativa. O sea, voy a describir que actualmente el paciente presenta dificultad en relación a comprensión y comunicación, o en el área de comunicación y comprensión, ¿verdad? Entonces, por eso se ponen los dos aspectos, cuantitativo y cualitativo. Si el paciente sale dentro del promedio, ¿verdad? No vamos a colocar nada, pues porque al final el porcentaje me está indicando que es una persona que es funcional y que se desenvuelve bien
cuando está en grupo, ¿verdad? O que su aspecto y cuidado personal está bien, ¿verdad? Porque es una persona que se ve arreglada, alineada, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos una referencia cualitativa, quiere decir porque el paciente, de alguna forma, ahí está disfuncionalidad en alguna de estas áreas, ¿verdad? Recordemos que pues la media es, si estamos hablando de 0 a 100, pues la media es 50, ¿verdad? Cuando ya pasamos de 50, quiere decir que ya hay algún problema, ¿verdad? Generalidades de la sección 12. El esquema de presentación de cada uno de los trastornos es el siguiente: criterios diagnósticos, detalle de características diagnósticas, características asociadas, prevalencia, desarrollo y curso, ¿verdad? Algunas de estas áreas pues anteriormente no las tenía el DSM-4, ¿verdad? Ahora pues lo trae el DSM-5, está más completo, nos ayuda a ver con qué otros trastornos puede ser comórbido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, en todos los trastornos vamos a encontrar estas características: factores de riesgo y pronóstico, aspectos diagnósticos relacionados con el género, marcadores diagnósticos si existieran, riesgos y consecuencias funcionales si existen, diagnóstico diferencial y comorbilidad. Pues todo esto lo vamos a encontrar en todos los trastornos, que tiene el DSM-5. Y luego está este caso que ustedes van a realizar el diagnóstico de este caso y lo van a subir a una carpeta en Drive, que es la que yo les voy a colocar. Y acá está, les realiza el siguiente diagnóstico en base, este es el caso que ustedes van a realizar. No tiene ninguna valoración en puntaje, ¿verdad? Solamente quiero que ustedes lo realicen y lo practiquen para ver si estamos en sintonía, ¿verdad? De cómo es que se diagnostica con el DSM-5. Si les recuerdo, no tiene ninguna valoración en puntaje, más que es para que ustedes practiquen y ver realmente que estamos en sintonía, ¿verdad? Si no, pues resolver las dudas que puedan tener con relación a esto. Entonces acá realice el diagnóstico en base al DSM-5, tomando en cuenta cómo se diagnostica. Entonces aquí están los 3 pasos, ¿verdad? Aquí donde van todos los trastornos. Si hay alguna enfermedad médica, pues va a ser la primera que se va a anotar. En el 2 va el GODAS y en el 3 alguna otra que pudiera ser de atención clínica, ¿verdad? Y aquí en el caso del GODAS, pues ustedes van a sacar el porcentaje de cada área. Ahorita vamos a ver cómo es que se saca el porcentaje de cada área. Dice, análisis cuantitativo deberá describir qué dificultades encuentra en cada dimensión. O sea, si hay dificultades en cada dimensión, pues van a sacar, siempre van a colocar aquí en el 2, van a colocar estos 6 aspectos que son los que evalúas. A la par de cada aspecto van a colocar, si salió 60%, colocan 60 y ¿cómo se llama? El porcentaje. Y luego a la par ustedes van a colocar, o abajo pueden colocar un asterisco, alguna diéresis ahí, y van a colocar si presenta alguna dificultad, ¿verdad? Si el paciente presenta alguna dificultad en sus actividades diarias, le cuesta relacionarse, según el porcentaje que ustedes vayan a sacar del WODAS. Entonces, ¿cómo sacamos el porcentaje del WODAS? Espérenme. Les voy a enseñar aquí el WODAS. Okay. Les voy a mostrar aquí el WODAS. Vamos a cambiar un ratito esto. Y vamos a... No, deme un segundito, no encuentro aquí el WODAS.
No. Ay, Dios, ¿qué se hizo? No les puedo presentar esto de un segundo. El cemento aguanta, pero hay que echarlo, el resto echarlo en una bolsa de plástico para que no le entre así aire. Van a venir con... Aquí está. Listo. Que llevar mal. Bueno, entonces este es el Budas. Ustedes lo tienen en su DSM-5 también. Y el Budas, vamos a aumentarle aquí un poquito. Ella me aseguró ayer de que... ¿Verdad? Aquí está, este es el Budas, ¿verdad? Son 36 preguntas, es autoadministrable, ¿verdad? Incluye preguntas sobre algunas, sobre las dificultades debido a condiciones de salud, ¿verdad? Acá prácticamente pues es cómo se le presenta al paciente, qué es lo que se le dice al paciente cuando se le presenta el Budas. Dice: a lo largo de toda esta entrevista, cuando esté respondiendo a cada pregunta, me gustaría que pensara en los últimos 30 días. O sea, el paciente debe enfocarse a cuando uno le da el Budas, hacerles mencionarles eso, ¿verdad? Para que ellos se enfoquen en esos últimos 30 días, ¿verdad? Al responder a cada pregunta, piense y recuerde cuánta dificultad ha tenido para realizar las siguientes actividades. Para cada pregunta, por favor, circule solo que tiene 6 preguntas, ¿verdad? Entonces, acá pues el paciente lo que va a hacer es encerrar en un círculo según cómo se sienta el paciente. Entonces, acá, conforme a encerrar, ¿cómo le voy a hacer yo para calificar? O sea, ¿de dónde yo voy a sacar eso? Cada pregunta tiene un valor. Digamos, donde dice ninguna, el valor, el puntaje, el valor de puntaje acá es 1, leve es 2, moderada es 3, severa es 4 y extrema o no puedo hacerlo es 5, ¿sí? Entonces, eso pues obviamente no lo ponemos aquí porque si no, entonces es como al darle una referencia al paciente, ¿verdad? Entonces, el paciente solamente va a encerrar y yo luego voy a hacer la sumatoria de cada área, no va a ser la sumatoria total de las 36 preguntas, sino que yo voy a agarrar por área, voy a ver comprensión y comunicación, entonces voy a ver cuánto sacó acá en comprensión y comunicación, entonces aquí me confundí, donde dice ninguna es 0, donde de ahí de leve es 1, moderado 2, severa 3 y extrema 4, ¿verdad? Entonces acá yo voy a colocar, voy a sumar el total, lo que me da de comprensión y comunicación, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer esa sumatoria por cada área, voy a ver cuánto en comprensión y comunicación, cuánto en capacidad para moverse en su alrededor, luego está el cuidado personal, voy a sacar el puntaje de cada uno, relacionarse con otras personas y actividades de la vida diaria. Por aquí alguien creo que déjeme ver. Sí, dígame, Ana Linda. Linda, perdón, fíjese que en el que yo tengo sí aparece que donde dice ninguna el punteo es de 1, o no sé si, o sea, al menos en la hojita que aparece aquí en el manual sí aparece 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Entonces sí, es así, sí, gracias por la corrección. No, yo pregunto, perdón, no la estoy corrigiendo, sino como aquí estoy viéndolo yo. Sí, entonces me surgió duda. Sí, entonces sí, es que me acordaba, no sé por qué del 4, pero sí está bien. De igual forma, lo pueden verificar también en el DSM-5, en la página 700 algo. Ajá, pero gracias, Ana Linda, gracias por la corrección. Ok, entonces ustedes van a... Linda, perdón. Sí, dígame, Valesca. En el manual, por ejemplo, en ninguna no aparece nada, entonces me imagino que es 0, ¿verdad? O sea, en el cuadrito. Por ejemplo, aparece en blanco la tablita en ninguna, 3 en leve, 3 en moderado, 4 en severo y 5 en extremo. Ajá, correcto.
O sea, se toma como Sí, cero. así, ¿Verdad? se toma como cero. Es que sí, déjeme, voy a realizar esto y se los voy a compartir. Bueno, entonces acá, ¿cómo es que saco? Aquí van a hacer ustedes una regla de 3 para sacar el porcentaje de cada área. Van a hacer, a sacar el porcentaje por área. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, acá, déjenme ver, les voy a... Acá solo les voy a dejar de presentar. Ok. Y vamos a volver a esto aquí. Acá está cómo es que ustedes van a sacar ese porcentaje de cada área. Entonces acá van a hacer una regla de 3. Entonces, como son 36 preguntas, ¿verdad? Entonces yo voy a multiplicar, por ejemplo, en el área de comunicación, de comprensión y comunicación, sacó 12 puntos. Entonces, esos 12 puntos yo los voy a dividir dentro de 36 porque son 36 preguntas. Y luego lo voy a multiplicar por 100. Recuerden, se lo van a hacer por área. No vayan a hacer la sumatoria de todas las áreas porque van a tener error. Entonces, si ustedes se dan cuenta y si ustedes lo quieren hacer en los cálculos, digamos, en la calculadora, en su teléfono, lo pueden hacer para que vean que les da ese resultado. Calculadora. Entonces, sacó, digamos que en total sacó 12 puntos en esa área de comprensión y comunicación. Entonces 12 dividido dentro de 36, porque es el total de preguntas que tiene el WODAS, multiplicado por 100, me va a dar igual a 33.33, ¿verdad? Entonces colocamos el porcentaje, 33, evaluación cualitativa. Pueden ponerlo para hacer su diagnóstico, pueden ponerlo así, hacer este cuadro así como en Excel, ¿verdad? Para que quede un poquito más bonito, pues más presentable. Entonces ya ustedes ponen el porcentaje acá, el puntaje, el porcentaje que les dio y la evaluación cualitativa, ¿verdad? La evaluación cualitativa, recuérdense que yo voy a escribir, pues tiene, pues el paciente presenta una buena relación con las personas con las que interactúa en su ambiente laboral, social, familiar, ¿verdad? Entonces, esa evaluación cualitativa yo la puedo poner acá. Entonces, en cada área vamos a colocar el porcentaje. Podemos dejarlo solo en 33, si colocamos solo 33%, si fuera 33.5, 33.6, podemos aproximarlo, ¿verdad? Podemos poner de una vez 34, hacer la aproximación. Y aquí abajo está esto, donde dice nota, debe de prestarse atención a las escalas aproximadas en el límite o extralímite a 50%, las cuales podrían ser, ¿verdad? Entonces recordemos que la media pues es el 50, ¿verdad? Pasado de 50 pues es alguien que probablemente en este caso, que es el WODAS, mientras más alto sea, el paciente va a ser más disfuncional. Ok, bueno. Ok, bueno, con esto terminamos la clase. No sé si hay alguna pregunta